Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días para los que escuchen este video. Este es el siguiente mensaje de esta semana. Yo creo que todos estamos al tanto de todo lo que está pasando a nivel mundial y especialmente en este país, acá en Londres, en Inglaterra. Sin embargo, pues hermanos, tenemos que seguir adelante, animándoles a todos los que nos escuchan a seguir adelante. No nos congregamos en un edificio, pero sí nos estamos congregando a nivel de casas, así es que pues les animo, hermanos, a que sigamos adelante. Bueno, el mensaje para el día de hoy es en referencia y en continuación lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, el título de este mensaje es el corazón del creyente y el coronavirus, ¿no? Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 27. La palabra de Dios dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, al Señor, que nos bendiga en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que sea tu palabra convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de justicia, Señor Padre, para que podamos tener, Señor, una visión bíblica, un comportamiento bíblico a todo lo que está pasando, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por este día, Señor. Amén. Amén, hermanos. Bueno, como ustedes saben, lo que está pasando está muy serio y parece que las cosas van empeorando, no solamente en este país, sino también a nivel mundial, ¿no? Pues me he tomado la molestia de sacar las estadísticas, que en realidad no son pequeñas, son grandes, las estadísticas de todo lo que está pasando acá acerca de este virus, de esta pandemia. Y pues las últimas estadísticas hasta el día de hoy nos hablan de que hay más de 614,000 personas infectadas a nivel mundial, más de 28,000 muertes hasta el día de hoy. Es importante entender eso, ¿no? Hay más de 137,000 personas que se han recobrado ya de este virus, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Las cantidades son inmensas y cada día siguen aumentándose, ¿no? Al menos, según estas estadísticas, al menos más de 170 países o territorios están infectados con este virus, ¿no? Y cada día la suma sigue aumentando. Según la ONU, es un dato último que acabamos de consultar, que según la ONU, al final de esta pandemia, al mundo le va a costar la suma de $1 trillón. Es decir, todo lo que va a costar esta pandemia, no en dinero. Es interesante. Pero aparte de todas las estadísticas que podamos sacar o podamos considerar en este aspecto, y dado el tiempo que hemos estado pasando, yo veo aquí algo muy importante. Dos cosas, por sobre todo, ¿no? A nivel general, dos cosas que son muy pertinentes a lo que estamos pasando y quisiera compartir con ustedes, ¿no? La primera es que se puede ver, es evidente, ¿sí? La debilidad del hombre, es evidente la impotencia del hombre, es evidente que el hombre es incapaz de poder hacer algo o poder controlar esta epidemia, ¿no? Es interesante porque a pesar de todos los recursos económicos, recursos humanos, recursos incluso científicos, el hombre no ha podido detener esta pandemia. Es interesante esto, hermanos. Sabemos la inutilidad del hombre, la fragilidad del hombre en este aspecto, hermano, porque esto sigue y sigue creciendo. Como veíamos la semana pasada, hermano, nosotros aquí sencillamente dependemos de Dios. O sea, es interesante entender esto, hermano, que el hombre es sencillamente incapaz. Es incapaz de poder detener esto. Está haciendo esfuerzos que en algunos países, en algunos casos, son buenos, ¿no? Pero aún así, hermano, podemos ver la fragilidad del ser humano. Increíble, hermano. Increíble. Por el otro lado, el otro aspecto que yo quisiera considerar con ustedes es el asunto de que la iglesia, al referirme a la iglesia estoy hablando de aquellas personas que realmente han nacido de nuevo. Esa es la iglesia de Cristo. Y para la iglesia del Señor, para la iglesia de Cristo, realmente es un tiempo
de una prueba impresionante, una prueba de fuego, por así decirlo, una prueba en la cual la iglesia está siendo probada en cuanto a su fe, en cuanto a su esperanza, en cuanto a su devoción, en cuanto a su credulidad, en cuanto a su relación que tengan con su Señor, con el Señor Jesucristo. Y dado este punto, hermano, quisiera compartir. El día de ayer tuvimos la reunión telemática con algunos hermanos y hermanas, y es impresionante, hermano, porque yo le doy gracias a Dios que en este sentido hay muchos testimonios, gente que está predicando la palabra, familias enteras están volcadas a un tiempo de oración, de intercesión por familiares, por personas que conocen que están sufriendo este virus y están en hospitales y están padeciendo terribles aflicciones. Hermano, familias se han unido a oración, a leer la palabra, a hablar de Dios, a predicar la palabra. Pero también hemos visto gente impía, gente que no conoce al Señor, ha estado buscando de Dios, ha estado preguntando acerca de Dios. O sea, es interesante, hermano, lo que veíamos la semana pasada, que Dios está en control de absolutamente todo. Lo que nosotros como creyentes debemos de hacer es humillarnos e ir ante el Señor. Por eso este mensaje, hermano, si la semana pasada vimos nosotros acerca de Dios y el coronavirus, entonces hoy vamos a ver el creyente y el coronavirus, o el hombre o el corazón del hombre y el coronavirus, como usted quiera decirlo, hermano. Entonces Juan 14:27 es un texto impresionante, es un texto único para los que nos gusta leer un poquito la palabra de Dios. Esta es una escena, hermano. El Señor Jesucristo, ustedes saben, Él se ha reunido, estamos ahí, estoy contextualizando nada más para que usted pueda entender lo que está pasando acá. El Señor Jesucristo se ha reunido ya con sus discípulos, es la última noche, ellos están celebrando la Pascua, ¿sí? De hecho, el apóstol Juan lo que hace es, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, él habla, se toma 3-4 capítulos para enseñar acerca de solamente esta noche que el Señor Jesucristo pasó con sus discípulos, y donde el capítulo 14 es como el centro, ¿no? Es como la parte principal de lo que el Señor Jesucristo está haciendo con sus discípulos. Él ya en el versículo 13, él se empieza a despedir de ellos. En el capítulo 13 se empieza a despedir de ellos. Judas ya lo ha traicionado, ¿verdad? Pedro al final del capítulo 13 pues habla cosas hasta cierto punto muy emocionales, muy propias de Pedro, y al final del capítulo 13 Pedro le dice: Señor, mi vida daría por ti. Él no sabía lo que estaba pasando, él no entendía lo que el Señor Jesucristo estaba pasando, pero ya en el capítulo 14 nosotros vemos que el Señor Jesucristo les hace muchas promesas. De entre todas ellas, Él les dice que Él va a ir al cielo, va a preparar una morada para ellos, para todos los que creemos en Él. Pero también le habla un poquito acerca de la promesa de lo que es la venida del Espíritu Santo, que va a estar con ustedes y en ustedes. Dice con nosotros y en nosotros, lo dice ahí. Es interesante, le habla también un poquito del ministerio de la obra del Espíritu Santo, lo cual Juan lo habla en el capítulo 16, lo enfoca muy particularmente el ministerio del Espíritu Santo. Pero aquí en el capítulo 14, que es donde nos ubicamos, el Señor Jesucristo pues les da esta palabra. Es una escena muy dramática, hermano, muy personal. Ellos ya, el Señor Jesucristo ya en el capítulo 13, como les dije, ya les había lavado los pies, habían celebrado la cena, están celebrando. El Señor Jesucristo les está dando palabras de ánimo, les está diciendo a dónde va a ir, qué es lo que va a pasar, y realmente yo considero que a este punto los discípulos se sentían totalmente abrumados, ¿no? Con muchas incógnitas, muchas preguntas. Tal vez la cosmovisión que ellos tenían, obviamente como judíos, la cosmovisión de su Salvador era otra. Y el Señor Jesucristo les dice: miren a donde yo voy. O sea, les está diciendo que Él se va. Y entonces ellos como personas debieron haberse sentido muy atribulados, muy desesperados hasta cierto punto, ¿no? Y la escena aquí en el versículo 27 del capítulo 14 es muy dramática, es muy personal. El Señor Jesucristo, vemos que Él está derramando su corazón. Sabemos que esta es la última cena y vemos una imagen muy conmovedora de parte del Señor Jesucristo hacia sus discípulos. El Señor Jesucristo sabía
que dentro de pocas horas ya le arrestarían, lo torturarían y lo crucificarían. Él ya sabía que Judas lo había traicionado. Él sabía que Pedro, su discípulo de los más amados, lo iba a negar. Él ya sabía que sus discípulos al final de todo esto lo iban a abandonar. Es interesante esto, lo abandonarían y el Señor Jesucristo, Él les sigue hablando, ¿no? Pero no así. El Señor Jesucristo, a pesar de todas estas cosas tan dramáticas que están pasando, Él, a pesar de todo esto, Él no se dedicó a hablar de su trágico y solitario momento que Él iba a pasar ya horas más después, sino que Él, si nosotros vemos, hermano, esto, Él se dedica a darles recomendaciones, a darles palabras de ánimo. De hecho, en el capítulo 17, él ora al Padre por ellos. Es interesante esto, ¿no? Y se dedica a orar por ellos, a darles palabras de ánimo, a demostrarles que Él les ama, ¿no? Porque Él sabía, ¿no? Él sabía que ellos iban a ser débiles en todo este tiempo y que también iban a pecar, ¿no? En las pocas horas que le quedaban, Él se preocupó de darles a ellos palabras de ánimo, y también junto a sus palabras de ánimo, palabras de fe, palabras de esperanza, ¿sí? Les estaba fortaleciendo. Lo que les estaba enseñando era para darles seguridad a ellos, ¿sí? Una seguridad, y Él les dice aquí en el versículo 27, la seguridad, la paz que Él les da es diferente a la que el mundo da. Por eso es interesante que nosotros podamos entender lo que el Señor Jesucristo está diciendo. La paz os dejo, mi paz os doy. No os doy, dice, no os la doy como el mundo la da. Es decir, que el Señor Jesucristo está poniendo un énfasis aquí en cuanto a una paz que el Señor da, a una paz que el Señor Jesucristo es el autor de esa paz, que proviene de Él. Pero también él está haciendo énfasis en que hay una paz que el mundo también da. Y Él es claro y dice, yo les doy mi paz. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Está diciendo mi paz, la de Él, la del Señor Jesucristo. Pero Él no es, pero Él lo que está haciendo, Él está siendo claro y enfático en esto. Y dice, pero mi paz no es como la del mundo da. Entonces es interesante que nosotros entendamos esto. Les digo esto, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él sabe qué es el mundo. Él sabe quién gobierna el mundo. Él sabe lo que ofrece el mundo. De ahí que las palabras que el Señor Jesucristo da a sus discípulos son esenciales y únicas y muy pertinentes para su vida y sobre todo para el futuro que va a venir para ellos en sus ministerios. Entonces el Señor dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor es claro en esto. La paz, al hablar nosotros de la paz, podríamos hablar de cualquier paz. Porque muchas veces cuando se enseña este texto, la gente o puede incluir la paz que el mundo da, ¿no? Por ejemplo, la paz que hay después de un conflicto, de una guerra entre qué sé yo, entre dos países, ¿no? Un conflicto político que hay en un país entre dos partidos políticos. Muchas veces hay guerras o conflictos de carácter étnico entre razas. Eso a veces lo vemos especialmente en África, ¿no? Pero no se está refiriéndose a esa paz. Está refiriéndose, ¿por qué? Porque en el mundo puede haber muchos tipos de paz, ¿no? Sin embargo, eso no es lo que está en la mente del Señor Jesucristo. Eso no es lo que Él quiere decir. El Señor identifica claramente, ¿sí?, que la paz que Él nos da es totalmente diferente a la que el mundo ofrece. Ya que, ¿por qué decimos esto? Ya que Jesús, como vemos al final o en la parte B de este versículo, Él se enfoca directamente en el corazón de sus discípulos, en el corazón del creyente. Por eso Él dice al final, cuando Él aclara que hay dos tipos de paz, la que Él da, la que el Señor da y la que el mundo da, el énfasis del Señor Jesucristo al aclarar estos dos tipos de paz, el énfasis es el corazón del discípulo, el corazón del creyente. Dice, no se turbe vuestro corazón. Tarazo es la palabra en el original griego que significa agitación, alborotar, conmover. Y eso es lo que tiene el Señor Jesucristo en mente. Es el corazón del discípulo, el corazón de sus discípulos, el corazón del creyente.
Ahora, nosotros podemos decir, claro, claro que sí, por supuesto que sí, el mundo ofrece cientos, miles de formas de paz, miles de formas o de maneras en que una persona puede llegar a tener paz. Y obviamente esto es el fruto de lo que el mundo ofrece. Y eso es la verdad. A eso nosotros podemos decirle bueno, en realidad esto, hermano, viene y podemos catalogarlo dentro del nuevo orden mundial. No, esto es lo que ofrece el nuevo orden mundial. Esto es lo que ofrece el nuevo orden mundial. Las élites que están a cargo de todo en este mundo, las élites, y dentro de las élites las pocas familias que gobiernan todo este planeta, hermano, las pocas familias que son las que literalmente ponen gobiernos, son las que literalmente sacan gobiernos, ponen gobiernos, las élites las cuales dirigen a las sociedades de todo este mundo. Esas familias, las cuales son las que implantan nuevas filosofías, sistemas educativos, sistemas de comunicación, ¿verdad? Que son las que dirigen francamente todo el mundo. Y son estas familias, son aquellas que están asociadas con el padre de la mentira, desde el principio. Son las que manipulan las sociedades y esto obviamente es un fruto, esta paz que el Señor Jesucristo nos está hablando del mundo, es una paz que ofrece y que viene, por decirlo así, del mundo, de aquellas personas que están a cargo, ¿sí? O que están relacionadas con el padre de la mentira. Y esto hay que decirlo, hermano, porque sencillamente esto está pasando y esto es así. Pero aquí vemos nosotros al Señor Jesucristo, que en la mente de nuestro Señor está el hecho más importante, el corazón del creyente, el corazón de sus discípulos, el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se ven preocupados. ¿Cómo sabemos que ellos se ven preocupados? Por las palabras que ellos utilizan durante esa noche, ¿sí? Nosotros vemos a un Pedro decir que él va a dar la vida por el Señor Jesucristo. Está desesperado, él no sabe, él no entiende lo que está pasando. Nosotros vemos en el capítulo 14, el versículo 22, Judas le dijo, no el Iscariote, lo enfatiza el versículo, dice, Señor, dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? No entendían lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Es decir, ellos están turbados, ellos no entienden lo que está pasando. Y obviamente se puede ver, podemos identificar que en sus rostros había esa preocupación, ¿no? Y el Señor les dice, no me gusta que estén preocupados, no quiero que estén así, no quiero dejarlos así. Hermano, esto es hermoso porque el Señor Jesucristo lo hace tan personal. Lo hace tan personal entre el Señor Jesucristo y los discípulos. Una manera sublime que tiene el Señor Jesucristo de abrir su corazón a ellos. Él no se preocupa de hablar de lo que está pasando en el mundo o alrededor del mundo. No. La preocupación del Señor Jesucristo es el corazón del discípulo, de sus discípulos, el corazón del creyente. Por eso el énfasis de él al final del versículo 27 es: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque un corazón que ha sido turbado, que ha sido agitado, que ha sido alborotado, que ha sido conmovido por algo, por consecuencia va a tener miedo, va a tener temor. Y eso es lo que estamos viendo. Tenemos este coronavirus, tenemos esto que está pasando. Mucha gente está desesperada por llegar y comprar algo y hacerse de comida, y las calles están vacías y sabemos en las noticias que la gente está muriendo. Pero el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, no tengamos temor. Pero entonces, para ello yo quisiera darles 3 puntos que debemos entender. ¿Qué es la paz del mundo? Como primer punto. ¿Qué es la paz del mundo? ¿Cómo es la paz del mundo? ¿De qué se trata la paz del mundo? ¿Qué ofrece la paz del mundo? ¿Cómo el mundo nos ofrece esa paz del mundo? Hermanos, y sinceramente, y hay que decirlo honestamente, hermano, el mundo ofrece paz. El mundo ofrece paz. De muchas maneras, de cientos de maneras. ¿Cómo? ¿Cómo el mundo ofrece esta paz? ¿Cómo lo hace? Le voy a poner algunos ejemplos. Es muy sencillo, hermano. El mundo, en la manera en que ofrece paz, es muchas veces con mejores préstamos bancarios.
Tú estás en una necesidad, el banco te hace un préstamo bancario y ya está. ¿Cómo el mundo te ofrece paz? A través de una buena jubilación. ¿Cómo el mundo te ofrece paz? A través de poder adquirir un buen seguro médico. ¿Cómo el mundo te ofrece paz? Si tú vives en un país y tú sabes que tu país tiene un buen ejército que puede derrotar a los países vecinos, así es como el mundo te ofrece paz. ¿Cómo el mundo te ofrece paz? Poniendo más policías en las calles. ¿Cómo el mundo te ofrece paz? Muchas veces con vías de comunicación muy buenas. Sabes, puedes irte a cualquier lado, te ofrece paz. ¿Cómo el mundo te ofrece paz? Cuando tú puedes acceder a tu teléfono, el 5G. Entonces tú estás tranquilo porque sabes que ese tipo de comunicación es buena y efectiva. El mundo te ofrece paz y lo hace de cientos y de muchísimas maneras. Y debo decirle, en realidad, que algunas de ellas son necesarias. Pero el Señor no dice y no está hablando acerca de esta manera de paz. No está hablando, Él no está diciendo, no te doy esa paz de esa manera. Eso no es lo que yo hago. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo con esto. Por eso es que el versículo 27, la parte A, Él es claro y enfático. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El Señor Jesucristo es enfático. El Señor Jesucristo dice, no te doy esa paz que se puede quitar cuando la policía se va de las calles. Yo no te doy ese tipo de paz que cuando el banco hace efectivo la hipoteca de tu casa. No se trata de eso, hermano. No se trata de esa paz. O sin importar de cualquier paz o tipo que sea. No es la paz la que estoy hablando, dice el Señor. No se trata de eso. Porque si usted se pone a analizar, toda la paz que el mundo ofrece se basa en las circunstancias. Es circunstancial. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué digo esto? Que la paz que ofrece el mundo se basa en las circunstancias. Pensemos un poquito nada más. Un buen seguro médico, ¿de qué depende? Un buen seguro médico depende de tu salud, de tu empleo, de tu edad y de cuánto ganas. ¿Sí ven? Todos esos aspectos son circunstanciales. Son circunstanciales. Por ejemplo, una buena jubilación. Mucha gente dice, yo quiero ya sentirme tranquilo cuando llegue mi jubilación. Y sí, es cierto. Mucha gente lo dice así. Mucha gente espera que llegue ese momento, ese tiempo. Pero ¿de qué depende llegar a tener una buena jubilación? De los años de trabajo, de la compañía a la cual tú has trabajado, de los taxes, los impuestos que tú hayas pagado durante todo ese tiempo, del hecho de que tú hayas sido profesional o no hayas sido profesional, ¿sí ve? Todos esos aspectos son circunstanciales. ¿Sí? Por ejemplo, usted, siendo un poquito más específicos en tu casa, ¿cómo tú puedes llegar a tener paz en tu casa? ¿Cómo el mundo ofrece la paz en tu casa? Mire, es muy simple. Depende del barrio donde tú vivas. Depende si es que tu casa, las puertas de tu casa tienen las cerraduras correctas. Depende de que tú llegues a tener paz si es que en tu casa tú tienes la alarma contra incendios o contra ladrones. De todo eso depende la paz. Y solo a través de que tú hayas cumplido y hayas pasado esas ciertas circunstancias, tú vas a poder llegar a tener paz. Pero el Señor Jesucristo dice, no, esto no es lo que yo estoy dando. No os la doy como el mundo la da. El Señor Jesucristo es enfático. La paz del cual el Señor Jesucristo está hablando es aquella que cuando las cosas no van bien, ahí tú llegas a tener paz. La paz que está hablando el Señor Jesucristo es aquella que cuando viene, cuando tú te quedas sin trabajo. De esa paz está hablando el Señor. La paz que viene a través del Señor Jesucristo es aquella que tú llegas a tener cuando las cerraduras de la puerta de tu casa no funcionaron, entraron los ladrones y te robaron todo. Pero aún así y a pesar de ello tú tienes paz. Es aquella paz que a pesar de cualquier enfermedad del dolor de una persona a quien amas, que de pronto está en un hospital, y a pesar de ese dolor, de esa aflicción, o incluso de una muerte,
tú tienes paz. De esa paz está hablando el Señor Jesucristo. Está hablando de esa paz que a pesar de que la policía no acuda a tu llamado de urgencias, tú tienes paz porque sabes que confías en Él y no en la policía. El Señor Jesucristo está hablando de esa paz, de que cuando tú eres traicionado, de que cuando hay una aflicción, cuando hay una enfermedad, y a pesar de todo eso, tú tienes paz. Está hablando de esa paz. Entonces esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué es la paz del Señor Jesús? ¿Cuál es la paz del Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere la paz del Señor Jesucristo? Pues más adelantito en Juan capítulo 16 y versículo 33 vamos a entender esto. Y el Señor Jesucristo dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él está hablando acá de que cuando el mundo nos retire la paz que nos ofrece y por lo tanto tengamos aflicción, ¿sí? Es ahí donde, si confiamos en Él, en medio de la tribulación, Jesús dice, el que ha vencido al mundo, Él es el que ha vencido al mundo. Que a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando, el Señor es claro y preciso y dice, porque yo he vencido al mundo. Por eso acá atrás estamos viendo que el Señor está haciendo énfasis en que la paz que Él nos ofrece es muy diferente a la que el mundo ofrece. Esa paz, hermano, que viene cuando te retiran la hipoteca. Esa paz que viene cuando hay una enfermedad. Él está hablando de eso. Esa paz que tú llegas a tener cuando en medio de una aflicción, de una tribulación, de una enfermedad, tú tienes esa paz. Y eso es lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo. Porque Él ha vencido al mundo. La paz que el Señor Jesús nos da no está basada, ¿sí? No está basada en las circunstancias. La paz que el Señor Jesucristo nos da está basada, escúchelo bien mi hermano, en las malas circunstancias. Es muy diferente. La paz que el Señor Jesucristo nos da está basada en medio de las tribulaciones y por las tribulaciones. La paz que el Señor Jesucristo nos da, ¿sí? Está basada cuando hay enfermedad, cuando hay aflicción, cuando hay pandemias, cuando hay epidemias, cuando hay un colapso social, cuando hay un colapso económico. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es de esa paz. Es muy diferente. Porque la paz del mundo que nos ofrece está basada en las circunstancias. Pero la paz que el Señor nos ofrece, como dice aquí el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo está hablando que la paz que nosotros podemos llegar a tener viene de Jesucristo. Es de Él, a pesar de cualquier circunstancia. Por eso es que en el libro de Filipenses, si nos vamos un poquito más adelante, en el libro de Filipenses, muchas veces hemos oído de este texto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 7? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará, dice, vuestros corazones. Recuerda lo que yo le decía hace un momento, guardará vuestros corazones. Porque el énfasis ahí en Juan 14, 27, el énfasis del Señor Jesucristo, después que Él les explica que hay dos tipos de paz, la del mundo y la del Señor Jesucristo, el énfasis del Señor Jesucristo es el corazón del discípulo, el corazón del creyente. Por eso dice aquí en Filipenses, Pablo hablando, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Esto es esencial que usted entienda, mi hermano. O sea, la paz que viene del Señor Jesucristo es la que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí en Filipenses lo corrobora. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Sencillamente dos cosas muy sencillas, hermano. Uno, que nosotros no entendemos esa paz, pero la tenemos. No entendemos. O sea, no se puede entender, no se puede comprender. No hay cómo comprenderla. Y dos, nosotros como hombres no podemos hacer que suceda esa paz. Porque Dios hace
que suceda. ¿Por qué? Porque viene del Señor Jesucristo. Esto es interesante, hermano, que debemos de entender. Esa paz, hermano, esa paz que vea el mundo, que a pesar de las tribulaciones, a pesar de este coronavirus, nosotros podamos tener esa paz. Y esa paz no es la del mundo, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que el Señor Jesucristo nos dice: la paz os dejo, la paz os doy. Es decir, la paz, ¿de qué está hablando ahí el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo está hablando de la paz que hay entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? De la fidelidad que hay entre el Padre y el Hijo, del amor que hay entre el Padre y el Hijo, de la verdad que hay entre el Padre y el Hijo, del gozo que hay entre el Padre y el Hijo. Es esa paz que el Señor Jesucristo, la paz que hay entre el Padre y el Hijo, es esa paz que el Señor quiere dar a sus discípulos, al creyente. El Señor ofrece algo celestial. El Señor está ofreciendo algo al que quiere, a su discípulo, al creyente. Y el Señor quiere y anhela compartir esa paz. Este es un elemento celestial para la vida del creyente cuando haya tribulación, aflicción, problemas, enfermedades. Es esa misma paz que hay entre el Padre y el Hijo. Esa misma paz el Señor Jesucristo quiere compartir con sus discípulos, con sus creyentes. Esa paz que hay entre el Padre y el Hijo en términos de confianza, esperanza, provisión, protección y amor. Es esa misma paz que el Señor quiere dar a sus discípulos, a sus creyentes. Cuando haya tribulación, tengamos paz. Cuando haya aflicción, tengamos paz. Cuando haya enfermedad, que haya paz. Cuando haya angustia, hallar paz, pero en Él. Ahora, hermanos, para esto hay una garantía, hay un seguro para obtener esa paz. ¿Cuál es esa garantía? ¿Cuál es ese seguro para obtener, para hacernos esa paz? ¿Cuál es la garantía, hermano? Usted tiene que entenderlo muy claro esto, hermano. Y tiene que tenerlo muy en claro esto. Si nosotros volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 27, que es el que estamos leyendo, el Señor Jesucristo está a horas de ser crucificado. Es decir, la garantía, hermano, que el Señor nos da para poder obtener esa paz, el seguro que el Señor nos da para poder obtener esa paz, es porque al siguiente día, por la mañana, el Señor Jesucristo iría a la cruz. Es decir, la garantía de nuestra paz es la cruz del Calvario, su sacrificio perfecto. Es a través de la cruz que usted y yo, como creyentes, podemos acceder a tener esa paz que viene de Cristo. Y la palabra de Dios lo dice muy claro acá en Isaías 43 y versículo 5. Perdón, sí, Isaías capítulo 53, y versículo 5. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Me está entendiendo? Es decir, que usted y yo podemos acceder como discípulos a la paz que viene de Cristo es por la cruz. Es decir, la garantía para obtener la paz que viene de Dios, no la del mundo, es justamente la cruz. Porque ahí dice la palabra: mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, él compró nuestra paz, él compró nuestro perdón en la cruz. Fue impresionante. La semana anterior escuché un testimonio de un pastor en Italia, un pastor cristiano. Dice que él había contraído el coronavirus y él se fue al hospital, al área de los cuidados intensivos. Y dice que él comenzó a predicarles la palabra de Dios. Y eso salió en la televisión. Y a todas las personas que ya prácticamente estaban muriendo, él empezó a predicarles la palabra de Dios.
Y dicen las enfermeras, los doctores, los que vieron esto, este es un milagro, hermano. Dice que esas personas fallecían, pero que en sus rostros había paz, porque conocieron a Cristo. Pero ¿sabe cuál es la parte impresionante aquí? Que este pastor falleció también de coronavirus. Es decir, incluso en la muerte, o por medio de una enfermedad que produce muerte como este coronavirus, hay paz. Y dice que los doctores veían el rostro, la cara de aquellas personas que fallecían de este virus, y que había paz en ellos. Su rostro no demostraba angustia, desesperación, dolor, no. Había paz. Porque sabían que se iban donde su Creador, donde su Señor. ¡Qué obra! ¡Qué testimonio tan impresionante de este pastor! Y que el Señor los tenga en su gloria. Es decir, la garantía, hermano, para tener la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que a pesar de cualquier circunstancia adversa, nosotros podamos acceder, es justamente esa. Viene de Cristo y a su vez por la cruz, por el Calvario, por lo que Él hizo en la cruz. Él pagó, Él compró nuestra paz y perdón en la cruz. Él satisfacería al Padre contra toda injusticia. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó, nunca se halló pecado en su boca. Él fue obediente, dice la palabra de Dios, y obediente hasta la muerte. Es decir, Él se hizo sustituto. Es decir, Él ocupó el puesto que a mí me tocaba en la cruz. Él lo ocupó por mí y por ti, para poder llegar a tener nosotros esa paz. Así dice en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es rotundo, hermano. Esto es rotundo, sencillamente rotundo, específico. Si usted y yo podemos llegar a tener esa paz, es a través de Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Es decir, el Señor está abriendo, no solamente aquí, hablando de Juan capítulo 14 que estamos viendo, el Señor está abriendo un camino hacia la experiencia de todo creyente de recibir la promesa del Espíritu Santo, para que reine, vive en nuestros corazones y derrame la paz que hay entre el Padre y el Hijo. Por eso en Juan capítulo 14, si ustedes me siguen, Juan capítulo 14, versículo 16, dice: yo rogaré al Padre y Él, dice, os dará otro consolador, es decir, refiriéndose al Espíritu Santo, para que esté con vosotros y para siempre, dice Él, Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, dice, porque con vosotros está y estará en vosotros, dice. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí. Es decir, esa es la obra del Espíritu Santo. Él nos muestra lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Él nos muestra la paz que hay entre el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo derrama esa paz, inunda esa paz en nosotros, dentro de nosotros, pese a cualquier circunstancia que estemos pasando. Por eso, de hecho, hermano, es impresionante, porque la paz es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y esto tenemos que entenderlo, y esto lo hacemos por fe en el Hijo de Dios. Es decir, la paz que hay entre el Padre y el Hijo, también hay. Esa misma paz hay en nosotros. Y esto es hermoso, hermano. La misma fe, el mismo gozo, la misma paz que tuvo el Señor. Esa misma paz, esa misma fe, ese mismo gozo viva también en nosotros a pesar de cualquier tribulación. Dependamos del Señor. Confiemos en Él a pesar de cualquier cosa que estemos pasando. En Él tenemos, hermano, un gran Salvador y una gran salvación.
¿Qué podemos decir de aquí del Evangelio de Juan? Que el Señor Jesucristo confiaba plenamente en el Padre. El Señor Jesucristo confiaba plenamente en la obra que iba a hacer Él en la cruz. El Señor Jesucristo confiaba plenamente en que Satanás iba a ser absolutamente derrotado. Él confiaba plenamente en que toda la obra de salvación sería completada. Y Él desea compartir esta paz con sus hijos, con sus discípulos, con el creyente. Lo único que tienes que hacer es recibirla. Estás abrumado, estás desesperado, estás con miedo. Pues el Señor te dice, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz del Señor. Si tú nunca has recibido a Cristo, y si tú estás con miedo, con temor, que qué te va a pasar o qué no te va a pasar, si estás confiando más en el mundo o en las circunstancias o en lo que el mundo te puede ofrecer, pues yo te animo hoy a que vengas a los pies de Cristo, como leímos en Isaías 53, 5. Él compró nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra. El Señor dice que Él vino acá al mundo para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te animo. Si tú estás con miedo, estás pasando alguna tribulación y quieres llegar a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo único que tienes que hacer es recibir al Señor Jesucristo en tu corazón y decirle: Señor, en este día reconozco que he pecado, que mi vida ha estado lejos de ti. Señor, perdona mis pecados. Reconozco mi rebelión y te ruego y te pido que seas el Señor de mi vida. Ven a mi corazón, entrónate en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Señor, y quiero recibir esa paz que tú me ofreces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de cualquier cosa que esté sucediendo, Señor, yo pueda confiar plenamente en ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.